Buenas, bueno, nosotros vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales y los circuitos RL. Mis compañeros Leonardo Mari. Enrique. y Lomelí. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo las ecuaciones diferenciales se relacionan con los circuitos RL. Los circuitos RL, como sus siglas lo indican, es un circuito resistivo y que utiliza un inductor. Bueno, un inductor se caracteriza por el fenómeno de la inductancia, que es la relación entre la tensión y la tasa de cambio del voltaje. Y bueno, este tipo de componentes tienen esta característica, que es la que vamos a estudiar en este caso. Y bueno, algunos componentes electrónicos o aparatos utilizan este mismo fenómeno para hacer fuentes de alimentación, ya sea de corriente alterna o fuentes de CDC. Y bueno, básicamente para eso sirve este fenómeno y es muy interesante estudiarlo con las ecuaciones diferenciales. El método que vamos a utilizar para resolver lo que son nuestras ecuaciones diferenciales es el método de encontrar el factor resultante y por medio de lo que es el método de los 4 pasos. El factor resultante es una técnica invaluable para poder resolver lo que son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y esto conlleva a los 4 pasos antes mencionados, que son los siguientes. El primero es planteamiento del problema, que es poder revisar nuestra ecuación y darnos cuenta de si la ecuación es homogénea o no. Después le sigue lo que es identificación de nuestra ecuación, que es encontrar el coeficiente de la derivada y la función del lado derecho que se encuentra pues, en las fórmulas. Después encontramos lo que es el factor resultante, que nos va a ayudar a convertir nuestra ecuación general en una ecuación exacta para poderla resolver de mejor manera. Y por último, el 4, que sería básicamente pues ya resolverlo, encontrar la solución general a nuestro problema para poderlo aplicar y solucionarlo y explicarlo de bien. Bueno, yo les hablaré un poco sobre los circuitos en serie. Los circuitos en serie son elementos conectados uno tras otro en el cual fluye una corriente eléctrica, la cual es la misma por todos los elementos. Otra característica es que el voltaje se distribuye entre los elementos, ¿sí? El voltaje total va a ser el voltaje que contenga cada componente en el circuito, y la resistencia total es la suma de las resistencias que tenemos dentro del circuito. Bueno, conociendo esto, cuando trabajamos con circuitos en serie podemos tener capacitores e inductores, los cuales trabajan a base del tiempo. Es aquí donde se puede unir con las ecuaciones diferenciales, ya que en el transcurso del tiempo puede ocurrir una variación entre corriente o voltaje, y las ecuaciones diferenciales nos ayudan a saber qué tanto puede variar para así mejorar el diseño del circuito. A continuación les voy a explicar la demostración de nuestro problema. En este caso vamos a usar un circuito en donde nuestro voltaje va a ser de 50, nuestro conductor va a ser 250 mili y vamos a tener una resistencia de 300 ohms. Para iniciar tenemos que sacar los modelos matemáticos de los elementos a usar, el inductor, el resistor y el capacitor. En este caso vamos a usarlos en caída de voltaje en función de corriente por tiempo, que en el inductor va a ser L por la diferencial de corriente entre la diferencial de tiempo, y con respecto a la caída de voltaje en función de Q va a ser L por la segunda derivada de corriente entre la segunda derivada de tiempo. En caso del resistor va a ser la corriente por la resistencia en función de corriente, y en función de Q va a ser la resistencia por la derivada de Q entre la diferencial de T. Y para el último elemento va a ser el capacitor, que nomás lo vamos a poner en función de corriente, que es 1 entre el capacitor por Q. Todo esto lo vamos a poner con respecto a la ley de Kirchhoff, que va a ser igual a L por la diferencial de I entre la diferencial de tiempo más I por R, que eso es igual a E con respecto a T. E siendo el voltaje, I la resistencia y L el capacitor. En esta ecuación podemos observar que es similar a la ecuación de circuitos eléctricos, que es L por la diferencial de I entre la diferencial de T más R por I más 1 entre C por Q. Eso es igual a E a la T. Para poder simplificar esto de manera más rápida y creando, tendremos que ponerlos en términos de ecuaciones lineales ordinarias.
En este caso vamos a utilizar la ecuación lineal de segundo orden, que es A2 por X y todo eso. Y dicha ecuación vamos a obtener una relación de las variables dependientes, que es Y con respecto a T y Q con respecto a T, que va a quedar la derivada de Y igual a diferencial de Q entre diferencial de T. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a agarrar la ley de Kirchhoff para resolver nuestro problema, sustituyendo los valores, siendo anterior L, nuestro capacitor, R, nuestra resistencia, y E, nuestro voltaje. Entonces tendríamos 0.25, ya que está mili, por diferencial de I entre diferencial de T, más 330, que es nuestra resistencia, por I, que eso es igual a 50. Para poder resolverlo, vamos a ponerlo en función de factor unitario, integrante, perdón, que es d de Y, de X, más P de X por Y, que eso es igual a Gx. Para aquí, en nuestro... no, ya me trabé. Bueno, ahora para sustituir, vamos a usar esta fórmula para poder resolver nuestro ejercicio. Entonces, siendo L nuestro inductor, que va a ser 0.25, ya que está a 250 mili, siendo R 330, ya que es nuestra resistencia, y E siendo nuestro voltaje, que es igual a nuestro voltaje, perdón. Ahora vamos a pasarlo a modo de factor integrante, que la fórmula de factor integrante es dy entre dx más px por y es igual a gx. En este caso vamos a tener que dividir toda nuestra ecuación entre 0.25 para poder dejarlo como ecuación de factor integrante. Entonces dividimos, sería 330 entre 0.25, que nos da 1200, y 50 entre 0.25, que nos da 200. Ok, a continuación ahora les voy a explicar cómo vamos a utilizar este factor integrante para encontrar lo que es la corriente. Bueno, entonces esta sería la fórmula en la que vamos a aplicar la del factor integrante. Entonces simplemente sustituimos por lo que tenemos, que es P de X de X. Aquí tenemos que C es 1200, lo ponemos aquí y simplemente como ya utilizamos la integral, sacamos esto y la integral de sobre el tiempo, pues es el mismo tiempo. Entonces queda que es Euler a la 1200t. Y aquí una pequeña fórmula, igual la vamos a adaptar para lo que vamos buscando, pero es Y es igual a YC más YP. Y utilizada ya nuestra fórmula, sería la corriente sobre el tiempo es igual a ITR sobre el tiempo más IPS sobre el tiempo. Entonces aquí vamos a encontrar lo que es este YC, que nos dice que YC es igual a Euler menos la integral de Px de X. Entonces simplemente volvemos a hacer lo mismo, sustituimos esta parte, que es Px de X, aquí lo tenemos. Entonces aquí está, hacemos lo mismo que este paso, sacamos lo que son las constantes, que es 1200, y hacemos la integral sobre la derivada de t, que es la t. Entonces nos queda que ITR sería esto. Ahora, de este lado vamos a sacar lo que es IP, que sería IP es igual a 1 sobre el Euler de la integral de Px de X. Exactamente lo mismo, sustituimos. Aquí está IP es 1 sobre Euler a la 1200 de t, integral de Euler 1200 de t por 200 de t. ¿Cuál es el 200 de t? F sobre el tiempo de dx, que sería el voltaje. Ok, ahora lo que hacemos sería sacar lo que es la constante. Aquí está, aquí lo cambiamos, lo multiplicamos, 200, y aquí sobre Euler 1200 de t. Y aquí queda Euler 1200 de t. Aquí entonces lo reducimos un poco, le eliminamos esos ceros. Multiplicamos lo que es 1200. Aquí entonces queda integral de Euler 1200 de t por 1200 que multiplicamos, derivada de t. Entonces al hacer la integral nos quedaría esto. Lo que vamos a hacer con este Euler lo vamos a subir. Entonces al subirlo, esto se cambia de signo. Y esto queda por la eliminación de los ceros.
Entonces al momento de subir esto, al multiplicarlo con esto, pues básicamente se elimina y nos queda que IPS sería 2 sobre 12. Bueno, entonces continuando, ya sacamos lo que es ITR, IPS, aquí los puse para que se puedan ver. Y volvemos a la fórmula que teníamos, que es esta, y simplemente sustituimos con lo que tenemos. La corriente sobre el tiempo es igual a la constante de Euler menos 1200t, que t viene siendo el tiempo, más 2/12. Ok, ahora simplemente hay que buscar aquí la constante. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues sustituyendo t. ¿Cuál vamos a sustituir? ¿Por qué vamos a sustituir t? Pues 0, como la corriente inicial, pues simplemente aquí 0 es igual a la constante de Euler. Ponemos 1200 por 0, se queda así. Entonces simplemente esto se hace 1000 menos 1200 por 0, 0. Euler a la 0 es 1, más 12. Esto se queda como C, 12. Cambiamos, C es igual a menos 2/12. Entonces ya sabemos cuál es la constante. Ahora simplemente lo cambiamos por lo que está aquí. Y nos quedaría que para encontrar la corriente respecto al tiempo sería menos 2/12 por... voy a bajar esto. Por lo que es Euler menos 1200 todo el tiempo más 2/12. Sería para sacar la corriente respecto al tiempo que estamos buscando en el circuito.